Yo soy de los que cree que no hay condiciones para una guerra atómica, pero que sí la economía mundial necesita que haya algo parecido a eso para poder reactivarse. La verdad que... ¿Usted cree que el presidente de Corea del Norte funcionara una estrategia económica? No, yo creo que el presidente... creo que el presidente de Corea del Norte tiene una decisión política que es mantenerse en sus 40 y que hay conflictos ahí que exceden, que tiene que ver con el petróleo, con los intereses de la China, con los intereses de Japón también, que muchas veces son contradictorios. Los rusos también meten mano ahí. Y creo que a Trump le sirve asusar el fantasma de la guerra para poder reactivar su economía. Me parece que esa es una situación tal vez la más problemática. A mí, yo te decía la vez pasada, el domingo pasado, me preocupa mucho más Trump que el coreano, ¿no? Porque parece que es más inestable emocionalmente y que está empujado por intereses que él no domina. Y quien no entienda que cada vez que hay este tipo de aprestos se pone en marcha un mecanismo económico muy profundo con el complejo militar exportador de los Estados Unidos, que es uno de los complejos más importantes, que mueve millones de dólares, que hace que actores económicos en todo el mundo jueguen y tomen posesiones de una manera o de otra, se pierde un pedazo de la peli. Quiero mencionar algo en relación a lo que dice Santoro, que yo no estoy de acuerdo. Es decir, la guerra no es un mecanismo que genere mayor actividad económica, porque los recursos que vos aplicás ahí lo estás sacando de otro lado. Eso se llama la falacia de lo que no se ve. Está muy claro, digamos, es la falacia keynesiana también, y para que quiera ver de tus espectadores que miren lo que se llama la falacia de la ventana rota, digamos que eso está mal, ¿sí? Y además, si fuera tan bueno hacer guerra, entonces, digamos, nos dedicamos todos a producir cañón y todo, entonces y todo en guerra, estaríamos fenómenos. Y la realidad es que si pasara eso, no solo estaríamos para el culo, sino que además, como no podríamos morfar, nos morimos. Con lo cual, digamos, o sea, hay que sacar esa idea de que la guerra es buena para la actividad económica. No, la guerra es malísima para la actividad económica porque además lleva un montón de privación por parte de la gente. Y que cualquiera de esas disparates keynesianos producen más pobreza que, digamos, bienestar. ¿Ustedes han escuchado hablar seriamente de Corea en la Argentina en algún medio? Porque nosotros nos propusimos este viaje por ausencia de información. O sea, tal vez si alguien hubiera hecho lo que estamos haciendo nosotros, por ahí no viajábamos, porque decíamos, bueno, ya hay alguien que finalmente lo hizo. La ausencia de información de este tema es gravísimo, porque quiere decir que estamos decidiendo los argentinos cosas totalmente al margen de la realidad global. O sea, nos encerramos en la habitación y decimos, che, dejá, no le des bola, vamos a decidir qué hacemos con las LEVAC, bueno, sigamos lo nuestro. Un nivel de inconsciencia. Cancillería no estaba enterado. Bienvenido, ¿cómo anda? Sí, a ver, yo digo, me preocupa saber si el presidente, y acá ya no hay chicana, no hay nada, me preocupa de verdad saber si el presidente tiene una sala de situación donde alguien, claro, a la mañana temprano le dice, presidente, mire, no lea Clarín hoy. O sea, hoy vamos a recibir al canciller y vamos a hablar de Corea un rato. O sea, ¿no? Digo. A ver, eso, lo que vos estás diciendo, Santiago, no solo que es muy importante, sino que te cuento algo. Presidente llegó creo que fue a Estados Unidos que viajó, y un periodista de Bloomberg le preguntó sobre lo de S&P y no estaba al tanto. Te la debo, el famoso te la debo. No, claro, pero no es menor. Digamos, dame un rato. S&P, digamos, nos definió como las 5 economías más vulnerables frente a cambios en la tasa de interés en Estados Unidos. Con lo cual, digamos, así de grave cuando la estrategia es me endeudo, ¿no? O sea... Sí, agreguémosle a eso que le hacen la pregunta en territorio americano donde iba a pedir más. Claro, exacto. Pero hay que ver si sabía que iba a hacer eso. O sea, llegué a pedir... No, por eso, digo, a ese nivel estamos. Y después quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Doval, porque él hizo mucho énfasis sobre lo que es el tema de Trump. El ¿no? sistema electoral. Sí, digo, a la luz de esto de Corea. Y yo lo que digo es, ojo, porque Corea del Norte no hizo esto en 2 días. No, claro. No es que lo hizo. Con lo cual, digamos, o sea, quizás Lleva décadas. mucha responsabilidad también tuvo Obama o, digamos, otras administraciones Clinton. demócratas. Pero claro, pensemos lo que pasó también en Irak. No, o sea, está bien, también a ver. son formaciones de décadas. está bien. No, Lo que totalmente. digo es, a ver, porque si no, está claro que la forma en la cual encara estos procesos Trump es algo violento, por lo temible, por decirlo de alguna manera, pero digo, tampoco le echemos la culpa, digo, porque eso no se hizo en 2 días. Igual, Pero yo hablo insisto... del sistema porque el sistema también Bueno, que pero en Estados tenemos Unidos tenés ha alimentado justamente esas sistema. cosas durante el tiempo. Digo, Ha en alimentado Estados esas Unidos cosas. tenés sistema de Sí. contrapesos
Entonces no puede, digamos, o sea, tiene un montón de poder, pero no puede hacer cualquier No. cosa. El mejor ejemplo te lo cuenta Milton Friedman en un libro que se llama La tiranía del status quo. Dice, Ronald Reagan tenía las ideas correctas, las intenciones, los que tejé bien puesto, pero, digamos, ¿qué quedó? Quedó solamente la rebaja fiscal. Estamos de acuerdo, pero lo que digo yo es justamente si también ese Corea del Norte fue producto, como fue en su momento Irak, como fue en su momento todas las crisis que hubo en Medio Oriente, apoyado por un Estado como el norteamericano, ahí hay una democracia que está apoyando eso. Con lo cual, lo que digo yo es, dejemos de mirar y buscar al culpable, que es fácil de pegarle, y empecemos a mirar hacia adentro cuál es la construcción social que estamos teniendo, y eso yo no voy a ponerme a discutir teoría económica, pero sí creo que hay momentos de tensión que son favorables económicamente, políticamente me refiero, y que en ese caso creo que Trump lo utiliza con fines políticos. Y además, Pero a para ver, la actividad económica, de vuelta. No, si eso fuera no me bueno, metí. digamos, estemos Vos todos los tenés- días en guerra. Vamos a ver cómo nos va. Javi, en eso no me metí. No, yo sí, si querés me meto porque, digamos, a ver, toda la literatura está partida, digamos, el Está 70... mal. La está keynesiana bien. está toda No, mal. Está bien, pero eso Dale, es por está tu toda forma mal. de ver las cosas. No Igual es una yo forma soy- de ver las cosas, es una Déjame forma de terminar, mirar los números. déjame No, terminar, no déjame- empecemos a bueno, no sanar. te Pero enojes. igual yo digo, debería ser... Digo, no te pongas dogmático. Estaría bueno- Según Santoro, vivamos en No, guerra, pero- vamos a ser prósperos. Pará, a mí me gustaría, mediando acá en este conflicto, que el señor Milei cuente, porque yo la he leído y es muy buena, es muy didáctica, porque si no parece que el tipo es un derechoso que está opinando. No sé de derecha, y vos lo sabés. Por eso dije parece, no me Dijimos corrija. gorila, era gorila. Que nos cuente. Ah, igual déjame terminar el Pero concepto. esperá, A mí no me gustaría que Dejalo el señor mediar nos a cuente Veronelio, a ver. la falacia famosa de la ventana La rota. ventana rota. La ventana rota que al romperse genera supuestamente que hay que reponer el vidrio. Hay que reponer el vidrio Claro. y esto genera que el vidriero trabaje y el otro y el otro y el otro. Pero en realidad, En realidad está lo que no se ve, que es que el vidriero, que el hombre que tiene que reponer el vidrio, iba a gastar esa plata, no sé, en abrigos, en suéteres, en lo que A gastar fuera, en vidrio. y que para reponer el vidrio no va a gastar en eso. Entonces, el empleo que se genera en el sector del vidrio se pierde en todos Si los no sectores crece demás. la riqueza, Es no hay doble gasto. Claro, entonces, digamos, eso está en un libro brillante que se llama La economía en una elección, Lo que pasa que en y el dice caso- la Ahí vamos, diferencia, ahí vamos. la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente ve el vidrio ese. El buen economista no solo ve el sector del vidrio, ve los otros sectores y no ve solo las consecuencias de hoy, sino en el futuro. Y toda la falacia, digamos, de la guerra está construida en eso, digamos, porque en realidad el keynesianismo es un error teórico. Y lo que está levantando Santoro es un error teórico que si verdaderamente fuera así, digo, seríamos fabulosos viviendo en guerra. Y está claro que te das cuenta que si llevas la idea al límite, es ridícula. A ver, Santoro. perdón, me cansé. Es muy lindo, Milei. Es muy difícil discutir porque, aparte, Porque sé de caracteriza... teoría económica. No, Ah, no como tu amigo Kichilov que no sabe. Bueno, Por te eso y decía, por los ojos azules. primero, Por ahí no es primero amigo, por las dice. dudas. Por ahí no es amigo. No, Él sí, es es mi amigo, amigo, mi amigo. ah, es mi bueno. amigo. Primero, para que quede claro, por la duda que algún desprevenido está viendo en la tele, yo estoy en contra de la guerra por una definición ética, genere que bienestar económico o que riqueza económica no la genere. Primer punto. Bueno, Segundo yo- punto, bueno, lo que... contradicción Déjame con lo que terminar, porque te pones dogmático. Te pones dogmático. Lo que estoy No me diciendo es que pongo toda la dogmático, estoy usando literatura, teoría toda la económica y literatura evidencia empírica. de la teoría económica, lo que sostiene es que cuando los estados, por ejemplo, como los Estados Unidos, digamos, enfrentan una recesión, poner a andar, digamos, el andamiaje del aparato militar sirve para aumentar el gasto público, porque entre otras cosas Pero el ellos no- gasto público no genera riqueza, Déjame Santoro. terminar. Genera pobreza Déjame el gasto terminar. público. Mirá Déjame Argentina cómo terminar. nos va. A ver. Está mal lo que estás diciendo. Dejalo que Santoro. termine, Pero ahora no, vamos, sí, dejalo claro. terminar, a ver, dale. Vas a hacer, Redo. repetir el discurso del pro del diálogo y dejando un minuto. Milei tiene una teoría muy extrema, él ni No siquiera soy es... extremo. Habla vos, Milei, me hincha la pelota. Está mal lo que estás La- diciendo. pero dejalo Llevalo que al termine extremo y te vas a dar corregís cuenta todo que juntos. Vivir en guerra no sería bueno. Pero Dejalo, Ese caso dejalo, tuyo llevado al dejalo que extremo. redondee la Pero idea. si A querés ver. comprar el lobby nadie- de los que hacen armas en Estados Unidos, te felicito. Digo, vivís hablando de las conspiraciones y le compras el lobby a los que hacen armamento en Estados Pero es Unidos. más divertido si lo A dejas ver. hablar y corregís todos juntos. Dale. Ah, ok. Yo lo que decía es lo siguiente. Efectivamente, digamos, los que tenemos una mirada keynesiana de la economía, sostenemos... Errónea. Chao, anda al carajo, no hablo más. A ver, déjalo terminar. No, es una cosa de loco. A digamos. ver. Yo sé que por ahí es gracioso, pero... No, no es que es pierde- gracioso, a ver. Pierde, Tenés una y mirada aparte que- me Yo te voy a hacer una canso... pregunta, ¿sos economista? No, soy Ah, ok. psicólogo. Listo. Dejalo terminar. Está claro, ¿no? Dejalo O terminar. sea, ahí está, dale. Dale. Pero sí estudié... Lo que sí voy a hacer y prometo es traer a Kicillof para que hable con vos. Sí, no, pero... Para que debatan economía. Digamos,
con ese individuo. Bueno, no sé. No, tenés que bancarte un debate. Que poder, Milei, Digo, vamos. digo, me Debatir parece es deplorable. Bueno, debatir de economía Igual es es imposible debatir con Milei, es un monólogo. A ver, dale. A ver, dale, lo que estaba Sandro. explicando es lo Dale, dale, siguiente. te damos un pañuelo para Lo- que llores. Para un Dale, poco, dale, hijo de vamos. mierda. Me volvé loco. A ver, la economía tiene, obviamente, no es una ciencia exacta, no es que hay una única forma de pensar cómo se construye un país, cómo se desarrolla. Es una ciencia Si social. no, él no digamos. tendría trabajo. Bueno, claro, es una ciencia social. Y además, si no, no harían falta los economistas, porque sería cuestión de meter todas las variables en una computadora y esa computadora con una ecuación determinaría cuál sería el gasto público, cuál sería el grado de emisión monetaria, cuál sería la mejor forma de recaudar impuestos. O sea, no es lo que dice Milei que es. No es cierto. Entonces, si vas a mentir sobre lo que yo digo, ¿sabes No, qué? a ver. Te voy a decir algo. Si se pudiera meter la economía en una computadora, hubiera funcionado la Unión Soviética y se cayó y el muro aplastó a los zurdos, ¿sí? Es decir, justamente el liberalismo, ¿sí? Niega eso que vos estás diciendo. Es decir, es todo A lo ver, contrario. hagamos una Entonces, cosa, no me Santoro, anotes en una Santoro. posición. Es Ahí decir, está. si querés opinar, Esperá. lo que Claro, vos está quieras bien. A ver. opinar, pero no digas que No lo hagas referencia. Claro, exacto. O sea, Digamos, él tiene porque, su opinión, digamos, vos tenés la no tuya. sabés de No teoría pongas palabras económica, en su boca. no Claro. sabés lo que es el liberalismo, Ahí y está, entonces pero- vendés, a opinás ver. sobre lo que yo Esperá, opino, Milei, esperá. y está mal. Esperá que pongamos Pero está como- claro que pero- está mal lo que está pongamos haciendo. como condición- Está construyendo una falacia del hombre de paja A para ver. pegarle a mi argumento Pongamos- cuando no es lo está que yo bien. te estoy diciendo. Pongamos como Es decir, eso es condición- una hacemos un mentira. programa de chiste. Pongamos como pero- condición, pongamos como condición, no ser referencial. Habla de tu tesis económica, de lo que vos pensás, sin hacer referencia a Milei, porque si no es como que devaluar lo que él dijo antes que vos. Está claro. Dale, Está a claro. ver. Y quiere- bueno, pero no me interrumpa. No se devalúen entre ustedes, cada uno No, opine lo pero que tenga que que devalúe, opinar yo no me pongo en- sin degradar al otro. Por supuesto, no, A ver. no. A ver, insisto, ya igual me olvidé, te imaginas que No, está bien. Estabas defendiendo el keynesianismo. Pará un Está poco, bien. por favor, pibe, de verdad, es insoportable, si no, A de ver, verdad. Y dale. mantenete un cachito callado, si está claro que la gente Dale. ya sabe que vos y yo tenemos una mirada económica distinta. Déjame por lo menos decir lo mío o después decir lo tuyo. Está bien, dale. Eso sería democrático, ¿no? Ahí está. Bueno. En términos A de, ver. digamos, de cómo uno piensa, digamos, que se tienen que resolver las cosas, siempre lo que trata de hacer es poner relaciones de fuerza, relaciones de poder, porque la economía, como te decía recién, desde mi perspectiva, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. ¿Mm? No hay una única forma de resolver los problemas. En general, los que hablan desde el saber y dicen, yo poseo el saber y las cosas son así, han llevado a las catástrofes más grandes, en todos los planos, en la economía, en la política, en las ciencias sociales, en conjunto ocurrido. Desde la perspectiva que nosotros tenemos, nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir un rol. Hay un sector de la economía que lo que busca en general en estas potencias guerreras es hacer andar una parte del gasto público y una parte de la infraestructura productiva a partir del incentivo fiscal a la industria bélica, que en general lo que logra no es la riqueza colectiva, sino que se enriquezcan algunas corporaciones. Esto pasa siempre en Estados Unidos, hay una recesión, arrancan una guerra, los amigos del presidente y los amigos del Pentágono son en general los que producen las armas, se Los hacen halcones. grandes... Los Por- llamados halcones. los llamados halcones, exactamente, eso hace girar la rueda. Inclusive, digamos, la guerra termina funcionando después para destruir otra riqueza y volver a generar, pero esa es una forma. Ahora, la perspectiva que nosotros tenemos no es esa, la perspectiva que nosotros tenemos es que la guita hay que ponerla, si querés, al servicio de la construcción de un modelo productivo que sustituya importaciones, digamos, que oriente el trabajo, digamos, de la gente a partir de la construcción de un bienestar colectivo y no del bienestar de solamente un sector enriquecido de la población o de un sector minoritario y elitista. La diferencia es que el Estado, desde nuestra perspectiva, tiene que intervenir, redistribuir el producto y solamente a partir de la redistribución se crece. No es a partir del crecimiento que se redistribuye, la ecuación es a la inversa. El Estado tiene que intervenir, distribuir, generar demanda agregada, generar el círculo virtuoso de la economía, generar producción, mercado interno, consumo, y eso es lo que termina provocando la construcción del bienestar en la sociedad, cuando el Estado interviene para provocar esa construcción. Daniel, ¿Hasta cuándo el mundo está en condiciones de prestarnos? O sea, ¿cuál es el punto que puede existir si uno no tiene plan B? En que aquel que presta diga, hoy no puedo prestarte o hoy no quiero prestarte. O sea, nadie puede obligarle al prestamista a prestar. No existe la teoría de, che, viajo a Wall Street y me traigo lo que necesito. No existe, o me equivoco. No existe. O yo le puedo mandar un telegrama a Wall Street y decirle, No, mandame... porque aparte si no se arreglaría todo con un simple rollover y no habría default. Ya está, seguimos derecho, ¿no? Digo, de hecho, en Argentina es un país considerado defaulteador serial porque es quien más defaulteó la deuda junto a Ecuador en el siglo XX. Pregunto. Solo técnicamente hablo, no hablemos de política. A ver, saquemos todos Yo los siempre fantasmas. hablo técnicamente. Por eso, pero saquemos todos los fantasmas. Si y la pregunta va para todos. Si la Argentina choca con una realidad exógena a su voluntad y a la de los prestamistas,
que pone al mundo en una situación de hoy no te puedo prestar. Piña. Sí. Pero te cobro. No, ¿sabés Antes qué te viene? cobro. No, Piña. No, ¿sabés qué viene? Van a manotear la guita del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y qué hacen con eso? Son 52, es más que el Banco Central. ¿Y qué haces con eso? Escuchá, son 5. No. ¿Sabes A ver, cuáles son Santi, las obligaciones a cubrir el año que viene? Santi, no, pero vos sabés cuánto tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Más de 50.000 millones de dólares. Está bien, pero Hay ¿qué más haces plata con en el eso? Fondo de Garantía ¿Pero de qué haces con Sustentabilidad eso? que en ¿Pero qué haces con eso? Ellos lo que están buscando es generar eso para provocar una crisis en el sistema previsional para traer las FJP. Está bien, pero a ver, así Es que en el fondo está buscando eso. Espera, Entre déficit fiscal, Claro. entre déficit fiscal, que son 40.000 millones de dólares, por eso. más los vencimientos de deuda, digo, vos tenés una pelota todos los años girando de 90.000 Por millones eso, de dólares. Por eso, San- aún Santoro, agotando. primero lo da. Aún igual agotando. está exagerando él, ¿eh? No, pero No, vos sí, aún claro. agotando. No son 40.000 millones de Pero dólares. agotando No, los está bien, 50.000 millones se llevaron todo el ANSE completo, no dejaron nada. Y un año, Claro, Al no otro, aguantan digamos, un que- año. Está bien. Estos tipos tienen